Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenido a esta clase de la asignatura Análisis Histórico de México. Precisamente el día de hoy vamos a abordar, mejor dicho, un tema muy interesante que de seguro te va a agradar. El tema es la República Restaurada. Un tema que nos hace un paraje en ese escenario tan complicado del siglo XIX. A continuación, te voy a mostrar los aspectos que están diseñados para esta clase, como tal, el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado relacionado para esta clase es el siguiente. Analizar el proceso de construcción del Estado mexicano desde el año de 1867 hasta 1876. Creo que aquí ya te estás dando cuenta en el contexto histórico en donde se ubica la llamada República Restaurada. Y bien, ¿qué conceptos claves vas a conocer? Lo que es república, secularización, positivismo y bonanza. ¿Sí? Algunos de esos aspectos son clave para poder ir delineando los procesos históricos siguientes. Tal es el caso del porfiriato. Bueno, quiero empezar con una actividad diagnóstica. Creo que esa actividad diagnóstica te permitirá a ti demostrar tus saberes previos, pero también poder conocer un poquito lo que vas a abordar durante esta sesión. La pregunta que tenemos en pantalla es la siguiente. ¿Conoces la definición del concepto república? Te pido que lo escribas en tu libreta, lo reflexionas lentamente y puedas desarrollar una definición personal. También te voy a mostrar unas imágenes, te pido toda la atención para que puedas decirme quiénes son estos personajes. Son tres y son clave en este periodo, ¿sí? Tal vez ya tengas la idea de lo que es el primer concepto. Vamos a ir viendo. El concepto de república, de manera general, alude a un modelo político. Es muy añejo, ¿sí? Apareció desde la antigüedad clásica, desde la antigua Grecia, y en ella se comenzó prácticamente a caracterizar la decisión de la participación del pueblo a través de un sufragio, ¿sí? La Real Lengua de la Academia Española nos dice que es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, por el Parlamento y por un periodo determinado. Ese es el concepto que más se va a aterrizar durante el siglo XIX, también conocido como el siglo decimonómico, ¿sí? Bueno, ¿qué otro aspecto también quiero que me digas que conoces? Te voy a proyectar unas imágenes. Tal vez conozcas a los personajes. Este es uno que aparece constantemente en billetes, que es oriundo de Oaxaca. El peinado también es muy característico, tal vez eso también te ayude. Y si ya sabes, él es Benito Juárez García. Si tu anotación estaba precisamente así, te felicito, pues has acertado a este importante personaje del siglo XIX, presidente de México, abogado, importante también participante de la Constitución de 1857. Te voy a mostrar otro. Fíjate bien. Este personaje también es muy interesante en este proceso histórico. Tal vez lo conozcas, fue presidente de México, muy amigo de Benito Juárez, y si tal vez tienes el nombre, él es Sebastián Lerdo de Tejada, del cual también estaremos hablando después. Te voy a mostrar el último de este paraje de evaluación previa de saberes, y este es otro, muy jovencito en ese momento. Quise poner la imagen que se apegaba a los años, no en otra donde quizás sea más fácil reconocer, oriundo de Oaxaca también, ¿sí? Y yo creo que ya por la fisonomía lo identificas. Si piensas que él es Porfirio Díaz, te felicito. Es justamente Porfirio Díaz, justamente en este periodo, ya pasando de los 30 años, ya era un héroe en vida, había participado en la batalla de Puebla, en la defensa de la ciudad contra los franceses.
Bueno, ¿por qué te muestro todos estos aspectos? Porque son los tres protagonistas del periodo de estudio, ¿vale? También, para poder completar tu evaluación, voy a pedirte que googlees este espacio, ¿sí? Para poder tener ya lo que sería tu evaluación diagnóstica, ¿sí? En este proceso me permitirá conocer un poco más acerca de tus saberes previos, qué tanto sabes también incluso de los hechos históricos con los que se relaciona justamente el periodo de la República Restaurada. Este es el examen, ¿sí? Es un examen sencillo de opción múltiple que he diseñado para esta sesión, justamente para esta clase muestra, ¿sí? No son muchas preguntas, son 13 cuestionamientos básicos que puedes contestar. Necesitas un correo electrónico para poderlo hacer. Puedo también enviarlo vía también WhatsApp o subirlo por link a alguna plataforma, ¿sí? Pido que pienses bien y reflexiones y contestes de manera honesta. Si no sabes, puedes dejar el cuestionamiento en blanco. Esto me permitirá conocer en qué precisamente nivel de conocimientos o de aprendizajes previos estás, ¿sí? Bueno, quiero mostrarte una cápsula que he preparado, una cápsula general que he organizado, ¿sí? La subí en YouTube, ¿sí? Tengo mi sitio, mi canal, es Rubger58, en la que también puedes volver a revisarlo si gustas, ¿sí? En un momento te lo voy a proyectar. Esta breve cápsula está relacionado justamente a lo que pues vamos a ir aprendiendo. Es un resumen que comprende el panorama del periodo, también nos ubica en tiempo y espacio, qué aspectos lo caracterizaron, y bueno, presta atención porque voy a solicitar después de estos procesos una lluvia de ideas que me tendrás que comentar frente a ellas. ¿Ok? Bueno, sin más preludio te la presento. No, ¿qué tal? Te saludo desde la ciudad de Tulancingo. En esta ocasión te presentaré una breve cápsula, te pondré en contexto del tema La República Restaurada. ¿Qué fue la República Restaurada? Fue un periodo histórico que trascendió en México durante el año de 1867 al año de 1876. Por fin la nación ha concluido cualquier conflicto bélico con una nación extranjera. El Segundo Imperio Mexicano fue derrotado y ahora le toca el turno a los liberales para llevar el rumbo de la nación que tendría un desafío importante, la consolidación. En este contexto, la nación mexicana tiene muchos quehaceres, entre ellos recuperar la actividad económica, darle un rumbo a la educación y por supuesto dar estabilidad también a quien estaría ocupando la presidencia de la República. Te voy a hablar también de tres hombres, entre ellos Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Tres personajes que van a tener una presencia política importante. El primero sería presidente de nueva cuenta entre el año de 1867 al año de 1871, periodo en el que la nación no se encontraba muy bien estabilizada. Los conflictos regionales, el olvido del campo, la educación también estaba en una situación muy caótica, pero aún así el periodo finaliza durante el año de 1871. Se vuelven a convocar elecciones y empieza el primer asunto de discordia entre estos políticos, entre ellos el de Porfirio Díaz, un joven liberal que no era de la misma generación, pero que también pretende ocupar la silla presidencial. Es en esta ocasión cuando Porfirio Díaz tiene un revés político y no puede ganar la elección. Ante esta situación, proclama fraude y lanza un plan armado llamado el Plan de la Noria, el cual no tuvo los frutos suficientes para quitar del poder a Benito Juárez. Curiosamente, Benito Juárez muere al año siguiente, en el año de 1872, dejando la vacante del puesto a Sebastián Lerdo de Tejada, quien ocuparía la presidencia durante el periodo de 1872 a 1876. La situación realmente no es la más fácil. Continúan los problemas. La inversión
llega a cuentagotas. Sin embargo, quiero destacarte que esta inversión tuvo sus primeros pininos o logros, ¿sí? Ya que se comienzan a entablar relaciones con países con los que se tuvo conflicto. Ante lo antes mencionado, quiero destacarte que la inversión extranjera fue clave para actividades mineras, férreas y textiles. La actividad precisamente férrea fue una de las más importantes que comenzaron a concebirse durante este periodo. Tal vez tú ya escuchaste que fue en el Porfiriato uno de los principales logros, pero es en la República Restaurada cuando se inicia precisamente la comunicación entre la Ciudad de México y Veracruz, llevando así pues uno de los primeros pininos que el Estado mexicano buscaba. Ante esta cuestión, el país continúa en una incertidumbre, pues ya vendría una elección en el año de 1876. Porfirio Díaz, que había sido derrotado años atrás, se vuelve a reincorporar a la actividad política y también pretende ocupar la presidencia que sería convocada en el año de 1876. En ella sufre otro revés, pero Díaz aprendió de su error. Y es justamente el plan de Tustepec quien lo va a catapultar para ocupar por primera vez la República Restaurada. Es con este hecho cuando podemos hablar del fin de este tan interesante periodo. A continuación te presentaré las características que fueron fundamentales de este periodo. Bien, continuamos con lo que precisamente estamos viendo. Es relevante conocer cómo el contexto político, social de la República Restaurada fue tomando un sentido a fin ya de un proyecto que tuviera bases legítimas. Para aquella época, realmente suficientes, pues estos tres hombres mantienen una postura política distinta. Es Benito Juárez quien ocupa la presidencia, como ya lo dije en el video, en el año de 1867 y llega hasta 1871. Vuelve a reelegirse para el año de 1872, en el periodo precisamente de inicio, de manera sorpresiva, muere, y esto da lugar para que Sebastián Lerdo Tejada ocupe de manera interina la presidencia. Porfirio Díaz proclamaba fraude en esa elección, no tuvo éxito con el plan de la Noria y para 1876, ya preparado de aquel fracaso, va a volver a intentar tomar la presidencia y lo hace mediante un medio precisamente armado. El plan de Tustepec, el cual sería el hecho histórico que le daría fin justamente a la llamada República Restaurada, porque ya después, el periodo conocido, el Porfiriato, tendría ya un proceso de más de 30 años. Tenemos otros aspectos que conocer, por ejemplo, algunos logros como la comunicación del ferrocarril, la industria. Estamos hablando del contexto de la segunda revolución industrial. Es aquí cuando comienzan a introducirse inversiones de capital importante. Paul Garner, justamente este historiador México-estadounidense, en su libro precisamente sobre Porfirio Díaz, El perfil del poder, obra que está en inglés y que te recomiendo, pero también la puedes buscar en español, puede ser prácticamente una de las guías para conocer sobre la cantidad de inversión económica que llega al país. Otra obra que te recomiendo, que tengo aquí precisamente y que creo que toda persona debe tener en su biblioteca, es la historia mínima de México, y en el artículo en específico, el de la señora o la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Y bueno, hablar del telégrafo, que es también parte de los logros de lo que conocemos como la República Restaurada, no en el Porfiriato, es en este periodo. Si pueden ver aquí en esta imagen, esta litografía, en este plano, podemos ver el año de 1872, todavía es la República Restaurada. Tenemos también lo que sería la prensa, que era muy dura y castigaba a quienes estaban presentes. Aquí tenemos algunos de los números del hijo del Aguizote y el Llorón del Licamole, que hacen una crítica muy extensiva acerca de la situación que se vivía en el país, ¿sí? En donde la sátira, a través de esos grabados, pues van a ser muy exactos de la situación que se vive. La disputa del poder es realmente algo relevante. No sé si notaste, pero puse una imagen en donde estaba
estos tres hombres en esta ruleta rusa. Benito Juárez, expresado como si fuera un grillito. Aquí tenemos a Porfirio Díaz y a Sebastián Lerdo de Tejada. La crítica ya era muy dura, el liberalismo está comenzando obviamente a tener estos frutos de libertad de expresión, y bueno, se van a hacer presente justamente ahí, en el momento de la prensa. Otro aspecto que hay que destacar es la educación. La educación en México era muy escasa. Por primera vez va a llegar a México un proyecto formal para crear instituciones, obviamente de nivel superior, como la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por el médico y filósofo Gabino Barreda, alumno del mismísimo filósofo Augusto Comte. Puedes notar en la imagen de abajo la famosa frase del positivismo: amor, orden y progreso. Curiosamente, frase que también destaca a esta casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pueden ver aquí el edificio que hoy se llama San Ildefonso, que fue ocupado precisamente por esta institución. Continuando con los aspectos precisamente que te menciono, hay que tener en consideración el libro que te recomiendo, el apartado, lo que estás viendo aquí en el video. Si te interesa también conocer más acerca de, puedes también consultar obras de literatura para conocer también cómo era la situación social. Yo te recomiendo la obra de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, y también te recomiendo otra obra de un gran escritor mexicano de aquella época, un liberal, Ignacio Manuel Altamirano, con la obra El Zarco. Sí, es una novela histórica que nos ayuda a entender el contexto de aquellos años. Sobre la evaluación que te estoy pidiendo para poder precisamente tener ya una evidencia, te pido un ordenador gráfico, un mapa conceptual que podrás integrar en la carpeta de evidencias. ¿Sí? Si más te interesa sobre el periodo, te invito a que visites mi blog. Aquí yo me dedico prácticamente a la publicación de investigación histórica, hago investigación en el archivo municipal. Creo que te pueden interesar algunos casos de la leva que se vivía precisamente en la región de Tulancingo, justamente en esta época. Y bien, acá te muestro mis referencias que he llegado a utilizar. Me pongo a tus órdenes. Espero te haya agradado esta clase. Y bueno, nos estamos saludando pronto. Muchas gracias.